van a surgir luego del desarrollo del método científico allá en las ciencias naturales y las ciencias exactas. Y vamos a recordar, ¿verdad?, que en un primer momento las ciencias sociales se van a destacar, ¿verdad?, o van a compartir su campo de acción con la filosofía. Por eso es que cuando nosotros hablamos de las ciencias sociales, retomamos aspectos de la filosofía. La filosofía como madre de todas las ciencias, ¿eh? Es decir, ¿verdad? Independientemente del campo donde nos encontremos, ¿verdad? El primer aspecto que nosotros recalcamos, ¿verdad? Y que vamos a desarrollar es el arte de pensar. ¿Y quiénes van a desarrollar el arte de pensar, verdad? Los filósofos, ¿eh? Nosotros reflexionamos sobre la vida a partir de aspectos objetivos, ¿eh? Y la aparición de la filosofía ya en Grecia, ¿verdad? Con el desarrollo de la actividad de ese territorio, ¿verdad? Permite que el ser humano empiece a reflexionar sobre la realidad a partir de cuestiones objetivas. ¿Y por qué retomamos esto? Porque hay que distinguir el papel de las ciencias sociales de la actividad eh, religiosa y de la actividad vulgar del ser humano. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que vamos a poner un ejemplo sencillo. Todos nosotros aquí podemos emitir alguna opinión sobre un suceso que sucede a nivel de país, ¿sí o no? ¿Podemos emitir todos alguna opinión? Todos convendrán que sí, ¿verdad? Todos podemos hablar y opinar, pero eso no es una ciencia social. ¿eh? La ciencia social se ocupa o tiene un objeto de estudio y a partir de su objeto de estudio emite un juicio ¿eh? sobre la realidad observada, tomando en cuenta datos. Por eso las ciencias sociales son una cuestión que nosotros la vamos a atribuir a actividad científica, ¿verdad? Usted ha escuchado a alguien que dice, ¿verdad? Ay, es que yo tengo ansiedad, dice. Cuando escucho yo eso, ¿verdad? Pongo en duda, ¿verdad? ¿No? Hay que hacer un estudio, ¿verdad? Para saber si de verdad sufre ansiedad o sufre otra cosa. ¿Por qué hay que recalcar esto? Porque las ciencias sociales tienen un objeto, ¿no? Y no es la opinión de los seres humanos, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos, ¿verdad?, al objetivo de las ciencias sociales. Son consideradas como una serie de disciplinas que estudian el comportamiento de los seres humanos. De ahí que se conozcan como ciencias de la conducta humana. Y en algunos autores, en algunos libros, usted va a encontrar las ciencias humanas, ¿no? Se está refiriendo a las ciencias sociales, ¿verdad? Se vuelven así un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de sus instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social, considerándose como ciencias sociales la psicología, la sociología, la economía, la antropología cultural, la geografía, la historia, el derecho, la ciencia política, la demografía y muchas otras más que nosotros podemos. En primer lugar, debemos reconocer que tienen como objeto de estudio la actividad de quienes, de los seres humanos. Es decir, las ciencias sociales estudian el comportamiento de los seres humanos en la sociedad y lo que estos desarrollan en la ciencia, en la sociedad. Las ciencias sociales se ocupan de eso. El problema del medio ambiente, la contaminación que sufrimos actualmente, ¿es producto de quién? ¿Quién contamina los mantos acuíferos? ¿Quién tira la Seres basura humanos. a la calle? ¿Quién comete homicidio? ¿Quién? Mira, usted va encontrando la razón, ¿verdad? ¿Quiénes son los que generan violencia? ¿Quiénes son los que desarrollan la guerra? Los seres humanos. ¿Quiénes nos gobiernan? Los seres humanos.
¿Quiénes son los que crean música? Los seres humanos. El avance tecnológico, ¿quiénes lo desarrollan? Los seres humanos. En nuestro lugar de trabajo, ¿con quiénes nos vamos a reunir? ¿Con quiénes vamos a compartir nuestra actividad? Con seres humanos. El doctor, la enfermera, cualquiera del área de la salud, ¿a quién va a atender en último lugar? A un ser humano. Mire, las ciencias sociales tienen un campo abierto. Y usted va a ver, ¿verdad? La política. Todos hablamos del presidente de la República actual, ¿sí o no? Nos guste o no nos guste, le parezca o no nos parezca, lo apoyemos o no lo apoyemos. Ellos toman decisiones, ¿sí o no? La política, miren, nosotros estudiamos lo que se hace en la actividad del ser humano y esas decisiones afectan a los seres humanos, ¿sí o no? ¿El régimen de excepción ha afectado a los seres humanos? Sí, miren. Ahí tiene implicaciones y las ciencias sociales estudia eso. El presidente de la República llegó y desbarató a una estructura partidaria que había gobernado el país por décadas, ¿sí? Objeto de estudio de las ciencias sociales, sobre todo en la política. El derecho, las reformas a las leyes, implicadas. ¿A quiénes afectan las reformas a las leyes? A los seres humanos. Nosotros, hoy castigan a la gente porque bote la basura, ¿sí o no? Ya conocen esas reformas a la ley. Si usted tira la basura, la van a multar, ¿no? Las leyes, objeto de estudio. ¿eh? ¿Arreglará eso la conducta del ser humano? Nosotros en las ciencias sociales entendemos, ¿verdad? Que el ser humano no tiene solo un comportamiento determinado por coacción. Y cuando me refiero a coacción, es decir, que se vea obligado a, vale más la persuasión, y por eso los psicólogos son bien importantes, ¿verdad? Para la actividad de la sociedad. Y pongamos el ejemplo, a usted le dicen, anda a hacer limpieza en tu casa, anda a hacer oficio, ¿qué va a hacer usted? Muchas veces lo que hace el individuo, que yo no voy a hacer porque a mí nadie me manda, dice. Yo no voy a estudiar porque a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Mire, y llega alguien, ¿verdad? Y le dice, mira, qué sucio se mira, ¿verdad? Voy a lavar yo los trastes y ya quizás vos barres ahí en la casa mientras yo... ¿Y qué hace usted? Va a barrer, mire, persuasión, utilizando la psicología. Un niño berrinchudo, ¿verdad? ¿Cómo se trata? La actividad del ser humano. Nosotros podemos entender el comportamiento de los seres humanos. ¿Qué tipo de palabras nos gustan a nosotros? Los seres humanos, para la venta, ¿verdad? Usted ha visto en las ciencias de la administración, ¿verdad? La psicología inversa, ¿verdad? En todos lados se utiliza, ¿verdad? Para vender un producto, ¿verdad? Le ponen a usted un producto, ¿verdad? Si usted tiene hambre, ¿verdad? Le ponen ahí una hamburguesa y usted ya siente hambre, y usted la va a comprar. Las ciencias sociales tienen un aspecto bastante amplio, ¿verdad? De desarrollo y cómo nosotros lo estudiamos, ¿verdad? Aún en la familia, ¿verdad? Las diferentes formas en que se compone la familia. ¿Cuántos tipos de familias? La sociología estudia, ¿verdad? ¿Qué es lo que presentan los cambios? Ahora Disney ha metido en sus películas, creo que Disney es, ¿verdad? O en las plataformas donde usted mira películas, ¿verdad? Usted va a ver que en las películas ya se está introduciendo el lenguaje de género. Las imágenes ya presentan que actividades entre personas del mismo sexo desde pequeños. Parte de los cambios que se dan dentro de la sociedad. Nos gusten o no nos gusten, pues, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, eso queda en segundo plano. La sociología, las ciencias sociales y cualquier ciencia social se va a encargar de estudiar las cosas como una cuestión
científica, sin cuestiones valorativas. Y cuando nos referimos a esto valorativo, es decir, no ponemos nuestro pensamiento a eso. Pongamos el ejemplo, ¿verdad? Vamos a estudiar cómo se conforman las familias ahora. Para estudiarlas no vamos a poner y a decir nosotros, es que yo estoy en contra de la ideología de género y no voy a estudiar eso. No va a comprender lo que sucede en la realidad. Entonces, a nosotros en las ciencias sociales lo que hacemos es quitar nuestra forma de sentir y pensar muchas veces para no entorpecer lo que queremos descubrir, ¿verdad? ¿Se comprende, estimado? Y estimado, ¿se comprende? Sí, todo entendido, licenciado. Sí. Bueno, Sí, todo por favor, entendido. ahí me van comentando, ¿verdad? Espíritus del más allá, les voy a decir cuando no les escuche, ¿verdad? Vamos a ver acá. Entonces, las diferentes ciencias sociales, miren, vamos a verlas acá. Solo estamos haciendo un recordatorio, miren. Muchas veces hay diferentes métodos de estudio, ¿verdad? Recuérdense que uno de los aspectos más importantes dentro y que nos han mostrado los estudios sobre la actividad del ser humano, para aprender algo hay que estar en una constante repetición de las cuestiones, ¿verdad? Si usted ya leyó esto, ¿verdad? Muy bien, excelente, y si lo vuelve a leer, excelente. Y si lo vamos comprendiendo con la explicación, más que perfecto, ¿verdad? Ya, después usted solo va a venir a recordar. Recordemos, estimados, que la práctica es la madre de todo. Como cuando nos enseñan a cocinar, ¿verdad? Creo que ya todos de ustedes ya cocinan, ¿verdad? La primera vez que pasó, se le quemó el huevo, ¿verdad? Lo echó y se le quemó, ¿verdad? Ya la segunda vez ya iba calculando, ya la tercera ya aprendió, mire, y hoy ya se hace su huevito y come, ¿verdad? Así es el estudio también, y así es la práctica de cualquier arte, de cualquier eh, disciplina, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta eso. La psicología estudia lo que somos, lo que nos caracteriza como individuos, nuestros sentimientos, capacidades intelectuales, temperamentos, autoimágenes, actitudes, valores y temores de pensamiento. Temores y pensamientos. Prácticamente la psicología tiene en su objeto de estudio el comportamiento del individuo. La psicología se encarga prácticamente de estudiar el comportamiento de un ser humano de forma individual o en un pequeño colectivo, un pequeño grupo, es decir, la familia, o cómo un grupo influye en el individuo. La influencia, hay estudios científicos que nos han demostrado que los individuos muchas veces, por no perder la amistad del grupo, lo que hacen es reaccionar a lo que el grupo dice. El comportamiento del individuo, no tanto del grupo. La psicología social, ¿verdad? Que estudia los grupos, los pequeños grupos. Ojo, mire, pero en esencia es el estudio del comportamiento de qué? Del individuo. ¿Qué siente una persona cuando se identifica con un partido político? ¿Por qué es capaz de morir alguien por nuevas ideas? ¿Por qué alguien es capaz de pelearse y jalarse las greñas por un partido político del FMLN y Arena con nuevas ideas? Se le llama fanatismo. ¿Comportamiento qué? Individual. ¿Estudio de quién? De la psicología. Ojo, mire, ese comportamiento que tiene alguien que se siente mal, que dice que nadie lo quiere y todos lo odian, ¿verdad? Entonces, el individuo, el comportamiento. Ojo, mire, la psicología estudia. ¿Por qué una persona no se puede adaptar al entorno? ¿Por qué una persona no entiende o no acata indicaciones? Un problema que de comportamiento individual, que es parte de la psicología. La sociología es la que estudia los fenómenos sociales, estudia todo el conjunto de la actividad del ser humano en sociedad. La música, mire, no voy a adentrarme a tocar temas de fondo, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo de
no es una cátedra, ¿verdad? En esencia, ¿verdad? Para eso en la universidad ustedes van, hay una diversidad de carreras, ¿verdad? Diversidad de especialistas, y no es el fin, ¿verdad? Porque si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Y hay que conocer algunos elementos básicos de las ciencias sociales para hablar un poquito más a fondo. Ahorita es solo estamos haciendo una mirada, ¿verdad? Superficial, ¿verdad? Sobre lo que son las ciencias sociales, para que me comprendan, ¿verdad? Y no me voy a adentrar a eso, ¿verdad? Solo para que tengan una idea general. El objeto de estudio, ¿verdad? De la sociología, las relaciones de los individuos en la sociedad, la música. ¿Por qué nosotros en esta época escuchamos una música y las personas de otra época escuchan otro tipo de música? ¿Por qué nosotros comemos acá la pupusa y en México los tacos? ¿Por qué para nosotros es importante el 15 de septiembre y para otros países no? Diga, Francisco. Y yo creo que es más porque cada ser humano y como se dice, cada generación o cada país tiene su forma distinta de pensar y sus diferentes costumbres. No voy a dar una respuesta a eso, ¿verdad? Porque no es el objetivo, ¿verdad? Como ya les dije, ¿verdad? Solo vean el campo de las ciencias, de la sociología, ¿verdad? ¿Por qué nosotros como individuos vamos a votar? Aunque no nos guste o nos guste, ¿verdad? ¿Por qué los individuos van a votar? ¿El campo de estudio de qué? De la sociología, ¿verdad? El sistema de gobierno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Miren toda la actividad que realiza el individuo en la sociedad, la religión, es otro de los aspectos importantísimos, ¿verdad? Que se miran dentro de la sociedad, ¿verdad? Objeto de estudio de la sociología. Se comprende y la economía, ¿verdad? Las ciencias económicas importantes, ¿verdad? La producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. ¿Qué pasa hoy en día con los productos de la canasta básica? ¿Han aumentado de precio, sí o no? Sí, se han elevado. Se han elevado, ¿verdad? Y hasta el presidente dijo que iban a bajar los precios en una subcadena. ¿Bajaron los precios, sí o no? ¿Bajaron los precios, sí o no? No, todo está más caro. Siguen igual. ¿Qué pasa? Las ciencias económicas nos explican a nosotros esa cuestión de la oferta y la demanda, ¿verdad? La creación de dinero, ¿verdad? ¿Quién puede decir, podemos producir más dinero? Ajá, inflación. Y son conceptos económicos, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar viendo ahí, ¿verdad? Es decir, no es por arte de magia, no es porque yo quiera van a disminuir la cosa. No, el mercado, y como nos dirán los liberales, ¿verdad? La mano invisible, el mercado, lo que domina todo. Quizás ustedes están muy jóvenes y no habrán escuchado de Alba Petroleum. Si ustedes les pueden preguntar a sus padres, ¿verdad? Alba Petroleum, cuando estaba al frente del gobierno, dijo, vamos a bajar bueno, quizás no sé qué edad tienen, ¿verdad? Pero no creo que... si han escuchado y se recuerdan, pues muy bien. Dijeron que iban a bajar el precio de la gasolina, ¿a qué? A darlo barato, ¿verdad? La gente emocionada. ¿Qué sucedió con Alba Petróleo? Terminó vendiendo como las demás empresas. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve en una dinámica diferente. Es decir, si usted piensa vender, supongamos usted va a vender, tiene una matita de whisky, por decir algo, los whisky se pasaron a valer casi unos 25, ¿verdad? Unos 50 en algunos lugares. Y usted tenía su mata, usted tenía dinero, ¿verdad? Sacó sus whisky y dijo, yo lo voy a dar a una cora. Dijo. Vaya, usted lo dio una cora, pero fue al mercado y dijo, bueno, yo ya vendí, voy a comprar. En el mercado, ¿qué encontró? Los productos caros. Es decir, mire, la balanza se movió. No pudo comprar porque usted vendió a un precio
que no estaba comparada al mercado y por lo tanto usted perdió y no pudo comprar. Así funciona el mercado, de la oferta y la demanda. Por eso es que alguien que va a vender tiene que medir cómo está el precio en el mercado para poder comprar, porque si no pierde, y si pierde alguien, ¿qué sucede? Ya no puede invertir, ¿verdad? Ya no puede comprar para vender, ¿verdad? Entonces, mire, eso es el mercado, ¿verdad? Y los que estudian economía pueden explicarnos más abiertamente. Pero ¿se entiende la idea, estimado? ¿Se comprende? Sí, sí, se entiende. Oh, me van avisando. Aquí vamos con la antropología. La antropología, miren, bonita la antropología. La antropología física estudia la evolución biológica de la especie humana desde un ancestro común con otros primates hasta el desarrollo del primer prehumano que pasó en pie, el Homo erectus, y el primero capaz de desarrollar conocimiento, el Homo sapiens. La antropología cultural estudia el surgimiento y el desarrollo de las culturas, lo que nos hace propiamente humanos, desde las sociedades primitivas hasta las actuales. La cultura, eso es lo que todo es, eso que hacemos todos, la cultura. ¿Qué nos hace a nosotros ser humanos? En la vida animal, en la actividad de los animales, pongamos el ejemplo de la sabana. ¿Qué sucede si pongamos el ejemplo, si un búfalo se enferma en la sabana, en la selva africana? ¿Qué va a pasar en la sabana africana? ¿Qué sucede? ¿Ese animal está condenado a qué? A morir. A morir y a que se lo coman los leones, las hienas o quien sea, ¿verdad? ¿Sí o no? Condenado a la muerte. ¿Qué sucede con el ser humano? Si alguien se enferma o alguien está lesionado, ¿verdad que lo vamos a cuidar y vamos a tratarlo de curar, perdón? Cristian, diga. ¿Sí o no? Lo que nos diferencia de en este caso, de los animales, es que ellos actúan por instinto y nosotros pues por el razonamiento. Esa es parte de qué? De la humanidad. Nosotros, ¿verdad? Y ustedes que van para las áreas de la salud, ¿verdad? Usted puede ver a alguien, podemos decir a uno que aquí estarán los que estudian medicina, cuando usted va a atender a quién, a la persona independientemente quien sea. Y si usted mira un accidente, la gente va a tratar de qué, de ayudar. El instinto de qué, del ser humano, el instinto que nos diferencia de los animales, ese sentimiento de protección del otro. Por eso es que el ser humano se mueve en qué, en grupos, en sociedad. La antropología va a estudiar eso. Y además de eso, ¿por qué es lo que va desarrollando el individuo culturalmente? Nuestra forma de vestir, la música que escuchamos, la forma de nuestra comida, por qué nosotros realizamos ciertas actividades o fiestas, podríamos decir, en determinadas fechas, etcétera. La cultura, la antropología, ¿a qué nosotros le damos valor en la sociedad? ¿Por qué para nosotros es algo impensable hacer algo? ¿Y qué efectos puede tener sobre nosotros, por decir algo, verdad? Si acá no celebráramos el 24 de diciembre, no nos dieran vacaciones, ¿qué sucedería? ¿Sintiéramos feo, sí o no? O no, nos prohibieran comer ese día chumpe, ¿verdad? O pollo, ¿verdad? Esas fiestas, miren, son casi intocables. La antropología estudia eso. Hay un libro bien bonito, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? Margaret Mead, los Estados Unidos, los grandes imperios siempre fueron los primeros en desarrollar la antropología. Los grandes imperios lo que hacían antes de ir a conquistar a un pueblo era mandar a especialistas para que estudiaran las costumbres y cómo estos se desarrollaban, con el fin de tener conocimientos más certeros sobre la forma en cómo iban a ejercer la dominación sobre esos grupos. La antropología. La antropología es una ciencia o una herramienta muy
fundamental para aquellos que están dentro de un poder dentro de la sociedad, ¿verdad? Así como lo hicieron los imperios, ¿verdad? Hoy Estados Unidos lo hace actualmente, ¿verdad? Cuando hicieron la invasión a Irak, ¿no? Ya habían mandado especialistas a estudiar, antropólogos, cómo se desarrollaba la vida y la actividad en esos pueblos. Porque en los pueblos árabes la gente se tapa, ¿verdad? Y usted lo puede ver como algo que es ridículo, ¿verdad? Es como va a andar y en el gran calor, ¿verdad? Tiene aspecto cultural, ¿verdad? ¿Por qué un hombre allá puede tener 7 mujeres y aquí en El Salvador no? Cultural. Nosotros aprendemos a estudiar y los que estudian la antropología sobre todo, ¿verdad? Que cada pueblo tiene su cultura y su forma de desarrollar su actividad y la forma en cómo ellos conviven va a variar de un pueblo a otro, ¿verdad? Hasta las religiones van a variar, ¿verdad? Sobre eso, pero no va a tocar más. ¿Se comprende? Entonces, la ciencia política estudia la forma en que la sociedad se organiza, toma decisiones y ejerce el poder político. La ciencia política es una ciencia por excelencia. Ahorita el Partido Nuevas Ideas ya lleva, quiero ver, 3 crisis internas, y esta es la más fuerte que ha tenido, ¿verdad? Crisis, y no, ¿por qué decimos eso? Porque estudiamos la ciencia política. La ciencia política, mire, estudia, ¿verdad? Cómo se organiza, quiénes toman decisiones y la forma en cómo se ejerce el poder político. Independientemente si alguien apoya o no, ¿verdad? No nos interesa eso, sino cómo se ejerce el poder. Ahorita si el presidente dice algo, ordénese que se destituya tal ministro, o ordénese que se destituya tal diputado. ¿Lo van a hacer, sí o no? ¿Se hace actualmente, sí o no? Poder, mire, ¿cómo es el poder? Y el poder es un concepto fundamental, es la capacidad, ¿sí?, que tiene una persona de imponer su voluntad sobre otro. En el país todo el poder influye o confluye sobre la persona del presidente de la República actual, ¿sí o no? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Espíritus del más allá. Sí, licenciado. Sí. Ay, discúlpenme si les toco sensibilidades, si apoyan o no al presidente, pero estoy explicando, ¿verdad? ¿Cómo se ejerce la política, ¿eh? Son los políticos los que llevan a la guerra a un pueblo, ¿sí o no? Mire la guerra que está allá en Rusia y Ucrania. Decisiones que política. Entonces nosotros en la política estudia quiénes llegan al poder, cómo ejercen el poder y cómo toman decisiones en base a qué. La demografía es otra ciencia social que va a estudiar cómo se compone y se distribuye la población humana. ¿Cuáles son las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está influyendo para que crezca la población? ¿Qué es lo que hace para que lo que sucede en una población para que disminuya, ¿verdad? Etcétera. La demografía, fundamental, ¿verdad? Con el coronavirus. ¿Cuánta gente murió con el coronavirus? ¿Qué pasó? Muchos sostienen, ¿verdad? Que el coronavirus fue como una herramienta para disminuir a la población a nivel mundial, ¿verdad? Una hipótesis que está ahí, como también la hipótesis, ¿verdad?, del surgimiento del VIH, ¿verdad? Y como otras enfermedades que han surgido, ¿verdad?, con esas teorías, teorías conspirativas que muchos sostienen, ¿verdad?, de que surgen para controlar y disminuir a las poblaciones. Ahí está, ¿verdad? Aspectos, ¿verdad? Armas silenciosas, ¿verdad? Dice Stephanie. Muy cierto, ¿verdad? Entonces, la historia estudia los acontecimientos humanos a través del tiempo, cómo se desarrollan las actividades en el tiempo, basado en los registros que se presentan de las épocas, y tomando en consideración los sucesos que se presentan en el pasado. Y la historia hay que tenerla en cuenta, estimados,
que la historia no es solo una mirada al pasado, sino que es una mirada de reflexión para el futuro, ¿sí? Y teniendo en cuenta el presente. La historia se estudia, ¿verdad?, como esa dinámica de 3 puntos: pasado, presente y futuro. Porque el pasado nos explica dónde nos encontramos ahorita y también nos explica hacia dónde vamos. Ustedes han escuchado sobre el caso del presidente de la República, ¿sí o no? Creo que todos hemos escuchado. Y usted habrá escuchado que hay analogías del presidente en su forma de gobernar con dictadores del pasado. ¿Ha usted escuchado la palabra dictador cuando se menciona al presidente de la República, sí o no? Creo que todos Sí, la hemos escuchado. ¿Pero por qué la escuchamos? Porque en la historia encontramos, ¿eh?, personajes que han gobernado de una forma parecida a la del presidente, y por eso hay una analogía, ¿verdad? Se compara al presidente con el dictador Maximiliano Martínez, otros lo comparan con el presidente Fidel Sánchez, ¿eh? Otros van a decir que también se compara con la familia de la dinastía, lo de los Meléndez Quiñones, ¿no? Mire, fundamental, ¿verdad? Y uno dice, ¿y para dónde vamos, verdad? Otros sostienen, ¿verdad?, que este gobierno, ¿verdad?, no pasa de este quinquenio, ¿verdad?, etcétera. La historia, mire, se hace presente para alumbrarnos el presente y decirnos qué viene en el futuro, ¿verdad? Tener una mirada más profunda de lo que vivimos y hacia dónde vamos. El derecho, importantísimo este derecho, ¿verdad? Cuando nos dicen a nosotros, el derecho. Usted tiene derecho a la educación, usted tiene derecho a y etcétera. Los abogados, ¿verdad?, son fundamentales. Y usted la va a entender, ¿verdad? Y vuelvo a retomar la actividad de nuestro país. Los abogados, ¿eh?, la reelección presidencial, ¿eh?, hubieron abogados en contra y hubieron abogados a favor, ¿sí o no? Sí, Unos decían que era inconstitucional, otros que sí se podía, etcétera, ¿verdad? Y hay un juego de, de, eh, de posiciones. Pero independientemente de eso, se llevó a cabo. Y la gente dice, las leyes, ¿eh? Las leyes, miren qué aspecto importantísimo, porque las leyes derivan del vocablo latino directum, que significa dirigir, conducir, y se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de los hombres dentro de la sociedad. Es decir, el derecho estudia la regulación del individuo a través de las leyes. Nuestro comportamiento está regulado a partir de ¿qué? De las leyes, ¿eh? Y las leyes rigen la actividad del ser humano en la sociedad. En cualquier lugar que nosotros nos vamos, nos rige la ley. La gente hace chiste cuando, mire, les digo yo, ¿verdad? Todo es risa hasta que alguien conoce lo que es la ley. Porque la ley es la que se impone y nos puede hacer algo. Alguien dice ahorita, yo no respeto a los militares, a los policías y me da igual quienes sea, ¿eh? Porque a mí me caen mal, porque yo soy revolucionario, ahí escucho. Le digo, ay, vaya a decir eso cuando lo detenga un policía con este régimen de excepción. ¿Qué va a suceder con el régimen de excepción? ¿Se lo van a llevar, sí o no? Y va a estarse ya 6 meses ahí, guardadito, hasta que lo saquen, solo por ofender a un policía. Hay que conocer el qué, la ley, porque la ley nos dice cómo nosotros nos podemos comportar o no, qué es lo que podemos hacer o no. Importantísimo, quien conoce la ley, conoce muchas cosas. Miren. Y cualquier persona que está dentro de la actividad, en cualquier actividad dentro de la sociedad, nosotros debemos de conocer la ley. Un ejemplo muy claro, mire, usted que tiene novio o novia, ¿verdad? Todos tenemos novia o novio, ¿sí o no? Ah, mire, pero si usted es mayor de edad y anda con una menor, es un delito, ¿sí o no? Cuidadito, cuidadito, esos que llegan afuera del instituto que tienen 18 años a traer una menor, puede terminar preso.
La ley, lea lo que dice la ley. Ojo, otra cuestión, miren, que yo ahora les invito a ustedes a leer cuando estoy dando clases. Ay, Dios, más ahora cómo están las leyes ahora. Lean la ley de delitos cibernéticos e informáticos. Usted que le gusta, ahí veo muchas personas que les gusta andar compartiendo capturas de pantalla. O les gusta andar compartiendo las fotos y los videos que se mandan. Presos van a terminar 3 años. La ley, mire, hay que conocer la ley. Porque la ley nos rige nuestro comportamiento. De hecho, esa ley es nueva, licenciado. Esa Es ley. ley, sí. En 2019 creo que la aprobaron, ¿verdad? No, quiero ver, 2000, quiero ver. No, fue antes, creo. No me recuerdo, pero yo los invito a que la lean para que eviten algunos de ustedes algún problema. Y siempre que vayan a cualquier lugar, tienen que leer la ley. ¿Quiénes de ustedes ya han leído la Constitución de la República? ¿Quiénes la han leído? ¿Quién más, aparte de Liz? Levanten la mano. Eso, muy bien, me agrada, ¿verdad? Lean la Constitución de la República, nuestra primera ley, porque sobre esa derivan todas las leyes, ¿verdad? Y espero que en un momento en el país, ¿verdad? Prive el Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, que de verdad se respete, ¿verdad? La ley. Y es fundamental, pero eso queda para los abogados. Entonces, pasamos a la geografía, ¿me? El griego sigmund, ¿verdad? Geografía, descripción o representación gráfica de la Tierra. Es la ciencia que estudia la superficie de la terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que forman o al relacionarse entre sí. Es decir, son los que nos van a describir el paisaje. Y la descripción del paisaje va a entenderse, ¿verdad? Dentro de la superficie, de todo lo que tiene, en su riqueza natural, los pueblos. La geografía es importante para describir, ¿verdad? Los países, cómo nuestro país se divide. Los geógrafos, ¿verdad? Nos han dicho cuántos mantos acuíferos tenemos en nuestra comunidad. Importantísimos los geógrafos. ¿Qué riqueza existe en nuestros territorios? ¿Qué tipo de tierra? ¿Cómo está distribuida en las montañas? ¿Cuántos ríos poseemos? ¿Cuántos lagos? ¿Verdad? ¿Cuánto es la extensión territorial de un territorio? Etcétera, etcétera, ¿verdad? La geografía fue importante. Hoy pasamos de ser 262 municipios a ¿cuántos municipios, estimados? ¿Cuántos municipios hay ahora en todo el país? 44, si no me equivoco. 44. No somos 50. Mire, lean la reforma, mire. Los geógrafos fue importantísimo. Hoy, ¿cómo se delinea? Usted es de San Salvador, sur, centro, oeste, ¿verdad? Ahí usted dice, yo era antes de Soyapango, dice alguien. No, hoy yo soy de San Salvador, este, creo que es. Así, miren cómo cambió. Cambia el territorio y la distribución es importantísimo. ¿Se comprende? Y estamos viendo parte de esto, ¿verdad? De lo que ustedes ya leían. El ser social, ¿verdad? El ser humano es un ser social por naturaleza, ¿verdad? Hasta para las redes sociales, ¿verdad? La gente puede decir, no, yo comparto mis fotografías y no me interesa que le den like. Si usted tiene una red social, aunque la ponga en oculto, ¿verdad? O restrinja su perfil, ¿eso qué es? Usted quiere ser parte de la comunidad. Somos parte, tenemos una necesidad de relacionarnos con otros, de comunicarnos con otros. Mire, por eso las plataformas digitales, ¿verdad? Viven de qué? De la interacción del individuo con otros. Aunque alguien pase solito en su casa, ¿verdad? En su cuarto, no salga de su cuarto, ¿está conviviendo con quién? ¿O está relacionándose con otros a nivel de qué? De las redes sociales, ¿no? Hay mucha gente que usted va a ver que no le hablan en persona, pero en las redes sociales son bien activos, ¿verdad? Una necesidad que social, miren, y los influencers o los famosos,
influencers viven de eso, ¿verdad? ¿Quiénes le dan o por qué hacen dinero ellos? Porque la gente los sigue, mire, ellos comprendieron algo fundamental que los seres humanos tenemos, la necesidad de relacionarnos con otros. Eso es fundamental. El ser humano es un ser social por naturaleza y solo en la sociedad encuentra él el sentido de su existencia. Es un aspecto fundamental a tener en cuenta, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, que el ser humano es un ser social, pasamos a lo que es la sociedad. Y la sociedad, ¿verdad? La vamos a tomar en cuenta. Desde aquí he puesto a Fischer, ¿verdad? Un sociólogo, ¿verdad? Fundamental. Y Fischer nos define la sociedad como una colectividad organizada de personas. Ojo, mire, colectividad de personas que habitan un territorio común, que cooperan en un grupo en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades sociales fundamentales, compartiendo una cultura común y funcionando como una unidad social. Es decir, la sociedad tiene esa característica, un territorio habitado en la cual los individuos funcionan en relación a satisfacer unas necesidades comunes. Esa es la sociedad. Y aparte de eso, comparten una cultura. Nosotros como salvadoreños sabemos que la comida típica del Salvador, ¿cuál es? Las pupusas. Ah, ¿estamos de acuerdo que son las pupusas, sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Nuestras fiestas patronales del Salvador, las que todos conocemos, ¿son cuándo? ¿Cuándo son? De Independencia, 15 de septiembre. El 15 de septiembre, ya sabemos que todo. Pero a nivel de país, ¿cuáles son las fiestas que son a nivel nacional? Acaban de pasar. Las agostinas. Las agostinas, ¿sí o no? ¿Nos dan vacaciones a nivel de país, sí o no? Aunque usted tenga una fiesta local, compartimos el sentimiento y ya toda la gente sabe. En agosto las ruedas están ¿en dónde? Allá por el estadio Cuscatlán, antes en la Don Ruba, etc. Un sentimiento común. El himno nacional, generalmente la gente que se va del país entiende más eso. O cuando vienen o recuerden a estas personas que se van, los migrantes, ellos viven añorando que su patria, el sentimiento que tienen cuando vienen acá, vienen a comerse que una sopita de frijoles para ellos es lo máximo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay un sentimiento común, nuestro cafecito, ¿verdad? A la hora de la tarde, la cultura, mire, usted va a la universidad, las pupusitas, etcétera, ¿verdad? Ya se nos fue la hora, ¿verdad? Ya se nos fue la hora, ¿sí o no? No sé qué pasa. Faltarían 10 minutos, Eli. Bueno. Solo como 10 minutos. Ay, bueno, ya vamos a terminar. Entonces, mire, la sociedad, recuérdese este concepto, y este concepto en el parcial en el examen de nuevo ingreso, viene desarrollado, ¿verdad? Hay que tener en cuenta las ideas generales. Le pueden poner tres conceptos pero debe de rescatar las ideas generales. Una cultura común, una unidad social y un fin común, ¿verdad? Y que son parte de un territorio, ¿verdad? Esa es el concepto de sociedad. Fischer es un sociólogo estadounidense, muy bueno, ¿verdad? Ese lo estudiamos nosotros ahí en el área de la sociología. Vamos a ver entonces ahora, ¿se comprenden esos temas de las ciencias sociales? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. Ahora miren, vamos a todo ver. claro, licenciado. Gracias, Mauricio. Ahora vamos a ver los modelos económicos que ha pasado el país. Y aquí vamos a hacer un poquito de historia, ¿verdad? Y
aquí vamos a desmitificar aquel hecho de que los pueblos que vivían aquí eran pueblos igualitarios. El mito que nos han dado, ¿qué nos han dicho a nosotros sobre los pueblos originarios de nuestro país? Ustedes habrán escuchado, ¿verdad? Éramos un pueblo que vivíamos, como aparecen, disculpen si hay alguien que sea aquí testigo de Jehová, pero como la famosa atalaya, ¿verdad? Que todos viven en armonía y paz, ¿verdad? Así presentan algunos como los pueblos originarios, cosa que no era así, ¿no? Aquí en nuestro país y todos los pueblos, todos los indígenas tenían una organización política como la que tenemos hoy. Había una dominación, habían pleitos entre pueblos, etcétera. Y no me voy a detener a eso, ¿verdad? Pero para que usted lo tenga en cuenta, ¿verdad? Y en ese aspecto, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, estamos hablando de una sociedad. Y la sociedad, ¿qué nos dice el concepto que hemos visto anteriormente? Se lo voy a poner, mire, para que lo recuerde, ¿verdad? Porque a partir de eso, nosotros vamos a rescatar las ideas. ¿Lo está viendo conmigo? Repita conmigo. La sociedad es una colectividad organizada de personas que habitan un territorio común, cooperan en grupo en la satisfacción de necesidades sociales fundamentales, compartiendo una cultura común y fusionando como una unidad social. Ojo con este concepto. ¿Miren? Y con este concepto nosotros entendemos ya los modelos económicos. ¿Cuál es una de las actividades o cuáles son las actividades fundamentales de todo ser humano? ¿Cuáles son las actividades que nosotros compartimos con los animales? Que nosotros no podemos vivir sin ellas. Comer, beber, dormir, ¿qué más? Defecar y reproducirnos, ¿sí o no? Son actividades que fundamentales del ser humano. El ser humano tiene que satisfacer esas necesidades. Usted si no come, ¿qué siente? Enojo, mire, y puede desarrollar hasta enfermedades, ¿verdad? Si no duerme, también genera problemas, ¿sí o no? Puede ocasionarle problemas a usted, etcétera, ¿verdad? Si no toma agua, también problemas, mire. Y anda preocupado si no le cae el agua, ¿verdad? Si anda no le ha puesto el agua, etcétera. Una actividad. Si usted no defeca, por decir algo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué sucede si usted aguanta un gas, por decir algo? Le ocasiona problemas. Si usted no puede ir al baño, ¿verdad? Siente ahí un gran problema en el estómago, ¿verdad? Etcétera. Problemas, ¿sí? Que son actividades que fundamentales. La reproducción, el sexo, es una actividad que fundamental de todo el ser humano, ¿verdad? Aunque aquí lo traten como un mito, como algo malo, alguien lo mira como todavía con cuestiones religiosas, pero todo mundo lo hace. Actividad. Y dentro de esas actividades que desarrolla el ser humano, para comer, hay actividades que nos mueven a nosotros a desarrollar ciertas actividades. El trabajo. Usted va a ver en las mañanas que la gente va a trabajar a las 5, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana va la gente a trabajar. ¿Para qué? Para obtener un salario y poder comprar sus alimentos, satisfacer sus necesidades básicas. Y sobre esta actividad, ¿verdad? Se construye unas relaciones comerciales en la sociedad. Y esas relaciones comerciales van a estar implicadas en los modelos económicos que van a dominar en una sociedad determinada. Y los modelos económicos, entonces, van a ser ciertas o se van a desarrollar en ciertas etapas dentro de la actividad de un país, ¿verdad? Entonces, en El Salvador hemos pasado por varios modelos económicos y vamos a retomar los modelos económicos partiendo de la colonia, ¿verdad? Es decir, desde que llegaron los españoles, ¿verdad? Y vamos a ver
que los españoles, ¿verdad? Reconocieron la actividad agrícola que tenían estos pueblos, ¿verdad? Y ya los españoles descubrieron, no vinieron ellos a enseñar a cultivar, ellos descubrieron que estos pueblos ya cultivaban el maíz. Ustedes ya leyeron el Popol Vuh, ¿sí o no? Ya explica el Popol Vuh la relación directa que tenían los pueblos con el cultivo del maíz, ¿eh? Y otros cultivos que había. Entonces, el primer modelo económico que se va a instaurar después, acá, después de la llegada de los españoles, va a ser el modelo agroexportador. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque toda la actividad de los pueblos originarios estaba desarrollado en base a la agricultura. Aquí había oro, aquí había plata, aquí habían otros metales preciosos, pero no significaban para el nativo, ¿verdad? Una cuestión de riqueza. No significaban para el nativo una posesión de dominación, sino que eran simplemente elementos de la naturaleza que formaban parte de ella y que podían usarse por todos. ¿Eh? Por eso es que los grandes imperios guardaban riqueza, guardaban los aztecas, oro, el pueblo inca, y por eso el mito del dorado, ¿verdad? Allá en Sudamérica, usted lo ha escuchado, hasta hay una película del famoso dorado, y muchos españoles vinieron queriendo conquistar el famoso dorado. Y se sorprende cuando llegan allá a México y miran la riqueza que tienen. Y se sorprenden que los pueblos de acá no le daban el valor que para ellos tenía en la sociedad europea. ¿Por qué? Porque acá no tenían esa visión. Acá la economía estaba desarrollada a partir de ¿qué? De una base de cultivos producidos por la tierra sobre cuales se sostenían los territorios que tenían cada uno de estos pueblos, ¿verdad? Por eso se cultivaban, ¿verdad? Y el cultivo era la base. Y después cuando vienen los españoles, ellos entienden que es riqueza, pero lo primero que empiezan a desarrollar ellos es la agricultura, ¿verdad? El modelo agroexportador es el primero, ¿verdad? Que se va a desarrollar y que lo van a empezar, sobre todo en El Salvador, ¿verdad? Aquí se va a conocer que existía la camarilla del cacao. El Salvador empieza a exportar el cacao, la producción de chocolate, el famoso árbol de cacao, ¿verdad? Pero después va a venir otro producto y que lo va a sustituir, el añil. Después vienen y descubren el añil, ¿verdad? Y hay todavía quedan pilas allá en Cinquera, hay una pila donde producían añil, ¿verdad? En el parque, en el bosque de Cinquera, ahí hay una parte, ¿verdad? Entonces, primero el cacao, después el añil, que el añil va a caer, ¿verdad? Por la producción de los colorantes sintéticos en otros países, ¿verdad? Y luego de eso, ¿verdad? Del añil vamos a pasar siempre en el modelo agroexportador, miren, el añil decae y empiezan a cultivar, ¿verdad? El café, allá con el famoso presidente Gerardo Barrios, que le da un impulso a este cultivo, ¿verdad? Disculpen, ya nos pasamos, ¿verdad? Sí tienen razón, ¿verdad? Ya son las 8:31 minutos, ¿verdad? Disculpen que a veces uno se emociona con estos temas, ¿verdad? Les agradezco mucho. Nos seguimos viendo, ¿verdad? En el próximo miércoles y seguimos reflexionando sobre esto, ¿verdad? Lean las lecturas y aquí vamos a ir sintetizando, ¿verdad? Un poquito más, ¿verdad? Pasen una feliz noche, cuídense, nos vemos, ¿verdad? Alguna consulta, pues ahí le pueden decir a Cecia, ¿verdad? Y ella me la hace llegar o le piden a ella, ¿verdad? Comunicarse conmigo, ¿vale?
Les agradezco mucho, pasen una feliz noche, cuídense y buen provecho si cenan. Buenas noches. Gracias, Liz. Feliz Noche, noche. licenciado. Muchas gracias. Bendiciones.